Bienvenidos a Sculinary, la escuela online de gastronomía que transforma personas y conecta culturas. Aprenderás con los mejores expertos de este sector y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a entender mejor este apasionante mundo. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, con este episodio estrenamos la 6ª temporada de este podcast que tantas alegrías nos ha dado y en el que hemos conocido a tantos profesionales del sector de la hostelería. Y qué mejor estreno el de hoy que con una persona que va a venir a tomarse un café con nosotros, muy experto, Jonathan Moral, CEO y fundador de Cafés de Finca. Pasó de trabajar como proyectista de iluminación técnica a enamorarse del café de especialidad y convertirse en todo un experto en la materia. Es tostador, barista, catador y productor. Su proyecto Cafés de Finca comenzó como una cafetería con un microtostador que tenía capacidad para 6 kilos y a día de hoy tuestan cerca de 4 toneladas de café al mes. Ahora nos cuentas más. Quédate con nosotros y descubre más de la historia de Jonathan Moral. Hola Jonathan, bienvenido y gracias por aceptar nuestro café de hoy. Buenas, Lorena. No, gracias a vosotros. Bueno, como gran enamorado y profesional y experto del café, nuestra primera pregunta siempre es si eres cafetero. Creo que hoy sobra un poco, pero ratifícamelo, por favor. Y sobre todo le preguntamos a todo el mundo, y esto lo he dicho en algún podcast y debería hacerlo, pero es que ya son 127 con este y no he hecho el estudio, pero a cada uno le preguntamos cómo se lo toma. Y casi me atrevo a decir que hay de los 127, 120 formas, porque algunos repiten, pero muy pocos. Entonces, ¿tú cómo te tomas tú el café? ¿Cómo te Mira, gusta gustar me gusta tomártelo? un poquito Mm. y un poquito mucho. Y el tema me lo tomo de varias formas. Yo creo que yo lo tengo un poco más dividido en cuándo me tomo qué. O sea, quiero decir, Mm. yo me lo tomo por la mañana es un doble expreso, nada más levantarme, que aparte que yo hago deporte bien temprano y lo tomo justo antes de salir a hacer deporte. Y después me tomo otro doble después de comer, pero el resto del día que también me sigo tomando. Aparte de lo que si alguna vez, bueno, pues tenemos catas y demás, pero si no, me tomo café filtrado, Ujú. método de café filtrado, que es un café un poquito más, como un tipo más infusión y demás, que Ujú. a nivel de oficina, pues lo tienes ahí, se toma mayor cantidad, se va enfriando Ujú. y gana matices y es un concepto más slow de tomar café. Ujú. Ujú. Sí, a mí me encanta. Yo también me he hecho ya de hace año y pico que me compré la V60 ya. Pues Y tomo igual. poco porque a mí me afecta mucho la cafeína. Y mira, tenía una duda, ya me la vas a resolver tú. El café filtrado, es que esto lo leí en una revista de café hace poco y no sé si lo leí bien. ¿El café filtrado es posible que tenga más cafeína que un café de cafetera italiana? Totalmente. Sí, al final Mm. el café filtrado, a ver, depende de cafetera, depende de cuánto gramaje tenga la cafetera y demás, Ujú. pero generalmente el café filtrado tiene más cafeína que otros cafés porque tiene más contacto con el agua. Al final Mm. es un método por inmersión y mientras más contacto tenga el agua con el café, más extrae cafeína. Sí, sí. Pues mira, ¿ves? Duda resuelta y la mía, y si alguien más la tenía, pues también. Oye, ¿y recuerdas Sí, exacto. tu primer café? ¿Cuándo tomaste tu primer café? Ah, Mira, yo es que el tema del café lo llevo desde pequeño. Al final, mi Ujú. familia se dedica al café hace más de 40 años. No te diría yo que Ah, 50 o así. vale. Sí, sí, sí. Viene un poco, sí que es verdad que yo me desvinculé y al final siempre lo tienes en casa y rehuyes, pero después te das cuenta de que no. Y se dedica al café, mi familia se dedica al café verde. Nada que ver con Ujú. lo que, o sea, nada que ver directamente con lo que yo hago. Pues nosotros Ujú. ahora sí que nos dedicamos desde el verde hasta la taza, o sea, Ujú. todos los pasos. Pero El verde, para gente que recuerdo, no sepa, es desde es la producción simplemente, ¿no? sí, desde que se tuesta, es cuando llega aquí a Europa, digamos. Antes de tostarse, ¿no? Sí, Ujú. sí, exacto. Sí, sí. Ujú. Y entonces recuerdo oler a café desde pequeñito, Ujú. pero la verdad es que el tema del primer café, pues yo creo que viene a ser un poco como el primer vino o la primera cerveza, ¿no? Que siempre que
al final como que no le hace Mm, es un mucho, sabor. sí, es un poquito agresivo, ¿no? Por las acideces, etcétera, Ujú. amargura y tal, pero le coges el gusto rápido. Ujú. Hombre, pero imagino que viniendo de familia de cafeteros, ¿no? Ya sería, Bien temprano, eh, sí. No sería recuerdo. temprano y rico, y rico. Sí, eso seguro. Eso Porque yo seguro. recuerdo, y eso no, mira, nunca me lo había planteado, pero ahora haciéndote la pregunta, yo sí que estaba pensando, ¿y cuándo fue el mío, el primero? Y Es yo recuerdo que que era en el instituto, había como un food truck, o sea, yo tengo ya 46 años, imagínate, o sea, food truck era como no, y que aparte de bocadillos y tal, tenía café y aquello era o sea, horroroso. O sea, imagina. yo sí que tuve esta impresión de, ostras, esto en serio, y además era café sin leche, sin nada, así a palo seco, y fue horroroso, pero bueno, luego sí que mejora la historia, o sea que Yo creo que como tenía tan accesible en varios sentidos, mm, pues desde que en momentos que pues, mi padre cataría café hasta momentos de en casa, hasta momentos de... mm, Creo que no recuerdo pues, cómo fue, la verdad. Sé que fue de bien temprano y de mm, varias maneras, pero no recuerdo un momento así en plan, ¿no? Pues eso, mucha mm, gente empieza pues, con el tema de los estudios, el tema de mm. clase y tal, pero sinceramente no te lo sabría decir. Creo que estaba tan Pero sí, expuesto que no. claro, que también puede ser, y además ese olor, ¿no? Que lo tendrías siempre, ese olor Sí. tan rico, ¿no? De café. Oye, y, ¿está de moda el café ahora en España? Yo creo que está de moda, no el café, y a lo mejor me tiro tierra encima, pero considero que está de moda o sea, volvemos un poco o sea, estamos huyendo de la industrialización y volvemos Mm, un poco a todo lo que va siendo el origen de todo. Entonces, mm, como ya sabéis, pues está pasando con muchas cosas, el pan, bueno, empezó el vino, el pan, la cerveza, hay muchas primeras materias primas que bueno, que se está volviendo al origen y yo creo que va un poco más por ahí. Y el mm, saber qué comemos, qué tomamos y de ahí el café especialidad que no es más que un poco también lo que defiende Café de Finca, que no es más que un buen hacer. Al final mm, no es algo, para nosotros no es algo gourmet, no es algo elitista. Para nosotros es algo que está bien hecho desde que se planta hasta que se toma. Entonces, mm. también divulgamos mucho esa parte de popularización y democratizar el café de especialidad como algo que todo el mundo es merecedor de ello, ¿sabes? Entonces yo creo que no es una moda, es una tendencia de consumo general Ujú. en muchas materias primas. Claro, sí, y eso lo hemos hablado en varios episodios, supongo que también el usuario se va haciendo cada vez más experto, ¿no? Lee más, hay más información. Las marcas también, promueven, el dar más información sobre, origen, trazabilidad, etcétera. Entonces, pica la chispa, ¿no? Como digo yo, de la curiosidad de saber un poquito más también y tal. Yo creo que es bueno esto, ¿no? Porque, eh ahora hay tantas cafeterías de especialidad que a veces dices: "Eso ya deja de ser de especialidad, es como ya de normalidad". Bueno, pues Exacto. bienvenido sea, Sí. porque, quiere decir que nos acostumbramos a tomar un producto bueno, porque, yo creo que estábamos un poco, no, tampoco soy experta, pero me da la sensación, y por viajes y tal, que estábamos un poco a la cola en Europa, ¿no? No sé, no sabíamos tomar el Sí. café, ni sabíamos esto que dices tú, ¿no? De entender un buen producto. Sí, al final el café especialidad en España era muy de nicho y se Mm, estaba popularizando más, pero sí que vamos de a la cola. Primero está Estados Unidos, después Centro Europa, más países mm, más nórdicos, Reino Unido y demás, y los últimos es todo el sur de Europa. Pues vamos siendo todo el tema de España, Italia, Francia, es donde peores cafés se consumen. Así mm, que sí, vamos detrás de eso y detrás de todo lo que va siendo el consumo genérico de cafés de calidad. mm, Y lo que me comentabas que cada vez más transmiten trazabilidad, mm, creo, sobre todo es la exigencia del cliente final. Al final eso es el que mm, nos marca un poco a todos. Entonces yo creo que las grandes marcas, marcas más comerciales, industriales, cada vez se tienen que poner más las pilas, aunque nunca creo que van a llegar a un concepto de café de especialidad, pero ya las ves que se ponen, que empiezan sí, a transmitir orígenes, aunque sea Brasil, que es enorme,
Sí. Pero bueno, yo siempre digo que, por ejemplo, Nespresso ha ayudado mucho a nuestro sector Mm. y mucha gente se me tira encima, pero es así y que no diga y que lo reniegue, yo creo que Sí, se... porque es el que introdujo variedades, ¿no? Es decir, que antes había el Eh, café y ya, como había poco exacto. más. O sea, ¿quién iba a ¿Has comprado pensar? café? Claro, exacto. Claro. ¿Quién iba a pensar que en cualquier casa de cualquier persona, desde empresario, ama de casa y cualquier chaval que va a estudiar, puede elegir entre un café de Colombia, de Brasil y tal? Entonces, al final, ese concepto ellos lo han introducido en las casas. Nosotros Ujú, estamos, pues, para hacer real ese concepto. O sea, que sí, vale, ujú, Brasil no es grande, no, pues es enorme, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No, es de Brasil, de esta región, de esta altitud, de este proceso, de este productor, y te lo tostamos aquí y tal día y tal hora, ¿sabes? Al ujú. final nosotros estamos para profundizar en eso y llegar un poco a la realidad de todo eso, pero ellos han abierto las mentes del consumidor Sí. final al que tenemos que llegar nosotros, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. La verdad es que no visto así es totalmente así. Yo lo Oye comparo con, mm, perdona, con el mundo del sí, sí. deporte, lo comparo con el decathlon. Al ¿Sí? final, Ujú. Nespresso es el decathlon del deporte. ¿Por qué? Porque todo el mundo que quiere iniciarse al deporte, pero no sabe, por ejemplo, Mm, escalada, pues bueno, me compro primero algo del mm, decathlon porque no sé de qué va, entonces no conozco nada más y sé que eso va a ser un básico, pero que me va a ayudar a poder a realizar ese deporte. Pero en el momento que tú ya ese deporte profundizas en él, dices, ostras, mm, me voy a comprar la realidad, la calidad de esto que va siendo pues una marca más de calidad de ese sector o de ese ámbito deportivo que has escogido. Entonces nosotros ujú, estamos un poco para eso, ¿vale? Prueba en ujú. expreso, experimenta, verás que no es lo que es real, pero de ahí estamos nosotros para decirte, toma, esto es la Ujú. realidad. Buena comparativa para entenderlo, sí, me gusta. Bueno, nos hemos empezado aquí a hablar de café, pero, yo en la introducción, te he presentado, y tú lo has dicho, ¿no? Que te alejaste de esa del negocio familiar o de lo que venía haciendo tu familia, que era el café, te fuiste hacia otra rama. ¿Cómo volvió a surgir ese enamoramiento, y cómo nace, la empresa? Pues yo me desvinculé y me dediqué al tema del proyectista de iluminación técnica decorativa y porque empecé un tema de trabajar en iluminación más básica, me gustó, me adentré, yo soy, bueno, me gusta más la creatividad y entonces de ahí enganché a estudiar un grado superior de interiorismo para poderlo compaginar con el tema de la iluminación porque iba muy de la mano. Y bueno, estuve 4 años fuertes, del cual estuve en un despacho de proyectos muy bonito, con un equipo muy chulo en Miranova y la Geltrú, aquí cerca de Barcelona. Y bueno, llegó un momento de que al final yo creo que el espíritu emprendedor lo llevas dentro y sí que es verdad, pero por ejemplo, siempre la gente se pensaba que era mi empresa, la de la iluminación, y me decían como que yo me la hacía todo mío, muy tal, pero sí que es verdad que siempre tenía como en un segundo plano el tema del café siempre, ¿no? Ujú, Y bueno, surgió fuimos así como charlando el proyecto detrás por detrás de todo lo que yo estaba haciendo en ese momento y se nos ocurrió que el por qué, si tenemos un poco el know-how del café verde, ¿por qué no acabarlo hasta la taza? Y en ujú. España no había nada de café de especialidad. Entonces, claro, ¿Esto qué año pudiendo era? acceder 2009, hace 14 años. Claro, es que ahí Entonces, claro, pudiendo acceder a esa trazabilidad, ¿por qué no acabarlo? Entonces sí que es verdad que en Estados Unidos y como te decía, en otros países de Europa, pues estaba establecido. Aquí en España no había nada. Y bueno, fuimos el primer coffee shop y café especialidad con microtostador de España. mm, Y empezamos el proyecto de ahí. madre mía. Solos en el desierto, o sea, no Es había nadie. Solo ya, había algo muy parecido al que bueno, que era eh, Salvador Sánchez, que es Cafés El Magnífico en el centro de Barcelona, que era ujú, un tostador pequeñito, algo más clásico, más tal, que lo único que
estaba por ahí como, ¿sabes? Como un artesano ahí en medio, Sí. pero no era la tendencia nueva más de café de especialidad, que no había nada. Y Ujú. decidimos dar el paso al frente. O sea, que teníais este coffee shop, ¿no? Pequeñito, con ese microtostador, o sea, tostabais Sí, allí directamente. Cuéntanos un poco cómo era. sí, pues era más tienda, más shop, Ujú. y entonces teníamos una cafetera para degustar, vendíamos café a granel y teníamos un tostador de 6 kilos, un tostador. Y entonces lo que hacíamos, yo hacía de todo, o sea, tostaba, servía café y vendía café, que al Vale, final pero haces de al todo y no final haces era nada, sobre ¿sabes? todo o sea, el café era para, o sea, que no era cafetería, me refiero, ¿o sí? No, era Era tienda para comprar el café. takeaway. Vale, Y vale, podías vale. degustarlo, te Por podías eso. llevar Ujú, para tomar ahí, o así de pie, o llevártelo. ujú, Eso fue evolucionando, porque al final, claro, te vas dando cuenta que la gente probaba eso y decía: "Oh, ¿pero qué es esto?", ¿sabes? Como que diciendo, claro, no entendían, y era un concepto moderno, no era un concepto, ujú. así más, antiguado. Entonces, claro, primero entraban, ¿qué sois, Nespresso? ¿Sabes? No no entendían, no entendían nada. Entonces, bueno, la evolución fue que la gente le gustaba tanto, que cada vez compraban más, que la gente nos decía: "Ostras, es que ya no me tomo el café en el restaurante, voy, lo dejo y me vengo aquí a tomármelo porque es intomable en el restaurante y me vengo a tu tienda a tomármelo". Y ostras, si tuvieses tacitas en cerámica, ostras, si tuvieses mesas. Y claro, la gente decía, no entendía, ¿no? Entonces al final pues pusimos 2 mesitas altas, Ujú. 4 tacitas para que la gente se lo pudiese tomar al que quisiera en cerámica. Al final, ya más adelante, pues fuimos pidiendo un permiso para poner una terraza pequeñita y tal. Y bueno, eso fue evolucionando. Y aparte, no solo eso, sino ya que nos venían los negocios de hostelería a comprarnos algo de café. Claro. Ujú. Eh, Porque habían perdido entonces, los claro, era. clientes que ya no tomaban el café y que les decían. Claro. No del todo así, pero claro, la gente se daba cuenta de que era un café que no podían encontrar Claro. en un Ujú, proveedor normal de café, ¿no? ujú, Y bueno, y el tema fue creciendo de que ya era una cafetería, ya no era una tienda, era ujú, cafetería con tostador. Cada vez la demanda externa al cliente B2B era mayor. ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Ya era como un poco incómodo porque, claro, sí que hace gracia ver tostar, pero claro, todo el día tostando al lado de la gente, con el calor, el ruido, no se suelte mucho humo, pero sí que un poquito de humo pues suelta y tal. Entonces, está el que le hace súper gracia y está el que decía: qué ruido más insoportable, o el olor Mm, de así tan agresivo no me gustaba. Entonces decidimos separar, ¿no?, los conceptos y ujú, dejar más el coffee shop que siga abierto, ujú, y más un local para tostar independiente. ujú. Y una pregunta de inexperta, ¿se puede tostar en casa Sí, también o hace falta una maquinaria específica? hay cafeteras domésticas, hay tostadoras domésticas pequeñitas. ¿Ah, Bueno, es que sí? hay tantas cosas. Sí, hay tostadoras pequeñitas de 250 gramos Ah, incluso. bueno. Ujú, Sí, eléctricas, ujú. y que yo eso en casa lo he hecho. Y hay incluso una máquina que no se ve mucho, si no ha evolucionado mucho el tema, porque el café es mejor que se repose para que no sepa mucho a humo, y aparte que desgasifique, etcétera. Pero sí que hay máquinas que tú metes el café en verde, una dosis, por ejemplo, te levantas por la mañana bien temprano, la enchufas, te lo tuesta, que tarda unos 15 minutos en tostarlo, te lo tuesta, te lo muele y te lo hace. O sea, ahí ya. Pero es que, Pero no ha evolucionado mucho el tema mm, ese. No ha todavía evolucionado mucho. no, no, preferimos ir a comprarlo y que lo hagan los expertos, que no es mala idea Sí, tampoco. totalmente. Sí, Y, sí. comentabas que, la gente venía y se lo tomaba y decían, o sea, que les gustaba, ¿no? No sé si era así como una reacción de inmediato, la gente, decía: Ostras", y entendía la diferencia, o fue un proceso en el que hubo que explicar mucho? Porque al final lo que dices tú, o sea, son 2 cosas muy, muy diferentes, además, no sé, tú lo sabrás tú mejor, pero supongo la gente en España lo que más se toma es café con leche, y a lo mejor y claro, el sabor no tiene nada que ver, ¿no? Si lo tomas solo, filtrado y tal. Sí, a ver, es un tema que había el que no te decía nada y, ostras, pues sí, tal, es diferente. Y está claro, son un poquito más ácidos, son cafés Ujú, que no estamos acostumbrados a ese paladar, ¿no? En España es todo amargo, quemado, y ujú, aquí estamos hablando de que
la acidez es un atributo, pues la frescura del café, ¿no? Ujú. La frescura de una fruta bien cultivada, de una fruta recogida en su óptimo punto de maduración, y al final son sabores diferentes a lo que estamos acostumbrados. Mm. Entonces, sí que es verdad que tienes que trabajar un poco en eso, al que no puedes llegar a todo el mundo. Hay gente que primero no se presta a una explicación porque Ujú. va rápido, de tal, tal, y segundo, porque hay gente que no quiere que, que le comas la cabeza. Entonces, aquí pasan dos cosas, que el que se presta a eso y si tienes la oportunidad de explicarlo, pues obviamente pues ganas más porque le explicas que no es, mucha gente confunde acidez con amargor, entonces hay que explicarle que si es hacia los lados de la lengua, pues es una acidez, que no es un amargor, entonces explicarle el porqué y explicarle el por lo que te estaba explicando, la Ujú. frescura, de tal. Y demás, pues ya lo introduces de una manera pues que ya la gente pues lo percibe diferente. Y después está el que no lo tal, lo ve diferente, pero también se da cuenta de muchas otras cosas, de que Ujú. le sienta mucho mejor, que Mm. no ataca a nivel de cafeína, porque son cafés, no sé si sabes más o menos cómo va el tema de la cafeína, el por qué. Pues no, venga, cuéntanoslo. Sé que hay las 2 variedades, ¿no? De arábica Hay dos y variedades, y que hay una que es ¿vale? mucho más según la altura y tal, pero me quedo en lo superficial, o sea que si nos cuentas, genial. La cafeína es un mecanismo de defensa de la cereza del café, de la planta, Ujú. digamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los cafés, hay dos variedades, que son el robusta y el arábica, y entonces el robusta siempre se cultiva a menos altura y el arábica a más altura. Entonces, la cafeína, como te decía, es un mecanismo de defensa, entonces a menor altura más depredadores hay, más insectos que Ujú. quieren el jugo dulce de la cereza, y entonces la misma planta segrega más cafeína porque es más amargo, la cafeína es amarga. Entonces, Ujú. si tú picas en la cereza y ves que es amargo, pues rehuye el insecto. Ujú. Entonces, en este caso, los cafés de menos altura tienen menos cafeína por esa razón, y los de más altura, estamos hablando de cafés de 1400, 1500, 2000 metros de altura, pues ahí hay menos depredadores, menos insectos, entonces están más a placer, digamos, y entonces la fruta es más dulce, menos amarga, y con lo Ujú. cual tiene menos cafeína. Ujú. Sí, sí, esta Entonces es te la puedes tomar más cafés, más cafés. siendo la bueno, pero el arábica es el predominante, ¿no? ¿También es la variedad predominante en producción y todo en el mundo o no? Te diría que están prácticamente por igual, Ah, pero el sí. consumo es mayor en robusta. ¿Ah, sí? Yo Sí. pensaba que era el contrario, pero el El robusta. arábic, el Mm. arábica sí que es verdad que tienes más continentes donde hay más países productores donde lo cultivan. El arábica es más de la parte de Vietnam, la parte de India, y en producción, es que no sé si en producción o en lo que va siendo en, eh, en extensión. Ujú. Ahí me has pillado. Creo Mm. que está un poco por, Ujú. por encima de la arábica, Ujú. pero en consumo predomina el robusto. Ujú. Ah, pues fíjate, no, esto no lo sabía, es interesante. ¿Pero el café de especialidad también se hace con ambas variedades? No, especialidad en sí es arábica. Arábica, Lo que sí ¿no? que es, Ah. sí que es verdad que hay cafés que le llaman ahora de especialidad de robusta, que hay cafés de calidad de robusta, pero el Ujú. café de especialidad catalogado como especialidad es Es arábica, solo 100%. Sí. arábica. ¿Y entonces el robusta para qué se usa entonces, si tiene tanto consumo? Bueno, al final las marcas comerciales Vale, pues son utilizan ujú. esa variedad. ¿Por qué? Primero porque son cafés que te creman, son más fáciles de trabajar en la Ujú. hostelería y Ujú. te creman mayormente en un expreso. Entonces, Ujú. ese café con tostes altos, en la hostelería cualquier persona, pues te ponga más gramaje, menos, te lo prense o no te lo prense, te va a salir un café aparentemente, pues una crema oscura y demás. Entonces Ujú. se trabaja mucho en volumen en estos casos por esa razón. Ujú. Notarás que Pues hay algunos bares que te lo tomas y te sales ahí que se te pone así en el corazón, ¿sabes? Que te acelera, es por eso. son estos, sí, sí, son los Sí, que yo no eso es. yo la verdad es que digo, como te decía, tomo poco café porque me afecta, a mí sí que me afecta mucho la cafeína y ya lo tomo siempre filtrado, además de con la V60 esta y tal, que nos hemos aficionado en casa, Sí, pero me cuesta ya tomarme un café de máquina de estos, de bar, por dices tú, pues a mí ya me cuesta
mucho, no prefiero pagar, un poquito más, pero disfrutar de mi café, la verdad. Y al final es algo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que en el canal, de hostelería, en el canal Horeca, es verdad que es algo que se ha como dejado como al final, ¿no? Que encima es el último recuerdo que te llevas de una comida, como, bueno, pues algo más. Exacto. No sé si tú tienes la sensación, y por la tienda y por ese negocio B2B que tienes, si está cambiando también esta tendencia, no solamente a nivel de uso particular para casas y tal, sino también en la hostelería, si está cambiando. Mira, nosotros un poco también el proyecto se basa en eso, se basa en que nos damos cuenta de que yo hace un año y medio tengo un momento de reflexión y que digo, a ver, ya cada vez, antes nos venía al principio, nos venía mucho pues el nicho, ¿no? El barista que se montaba una Ujú, cafetería, esa persona que le gustaba el café de especialidad y quería montarse un negocio propio, pero cada vez más notamos que el gran consumo se preocupa por ello. ujú, No, a lo mejor no conoce el café de especialidad como así, como puede ser un barista o como puede ser. Conoce que hay algo que es calidad, que va en tendencia y que quiere probar y que cree que para su negocio es mejor. ujú, Entonces, nosotros notamos que de venirnos esas personas a venirnos, pues, restaurantes grandes, grupos mm, hosteleros, hoteles. Entonces, te vas dando cuenta que dices, uy, aquí está cambiando algo. No es, te vienen y no sabe lo que te decía, no sabe el 100% lo que es un café de especialidad al ujú, uso, pero sí saben que hay algo mejor y se alejan cada vez más de las marcas más comerciales. ujú. Entonces yo creo que sí, te puedo decir que sí, que hay un cambio está habiendo un cambio de consumo progresivo, pero creo que hay Un una cosa camino que, largo un todavía. camino que está, sí es largo, pero bueno, creo que Que se está definiendo ya es fructífero, sí, ujú, qué sí, sí. bien. No, no, y al final ahí lo que decíamos, ¿no? Gana todo el mundo, porque gana el cliente final, que se toma un producto de mejor calidad, gana el hostelero porque ya no se van a otro lado a tomar el café, y las cafeterías de especialidad, pues para otro momento también del día y de consumo, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, con un producto de mayor calidad ganamos todos al final, ¿no? Sí, Y luego además, otra cosa importante, aparte del disfrute, es que, el café de especialidad tiene como un impacto social, económico, ambiental, tal, más marcado, ¿no? Em, Porque se sabe lo que hablamos antes, la trazabilidad, se trata directamente con los productores. Entonces, esto, ¿cómo, eh, explícanos un poco por qué es tan diferencial? Con respecto pues a un mira, café, lo que decíamos antes, más industrial, porque esa parte es importante también, la del impacto, ¿no?, que tiene claro, sobre el ujú, el café de especialidad, pues te voy a decir un poco, muy a grandes rasgos, las diferencias paso a paso de uno con otro. Pues desde el café comercial se recolecta en origen con máquinas, porque suele ser, como te decía antes, la parte más de robusta, ¿vale? Que son menos altura y entonces se puede, meter son más máquina, planitos, claro. se puede meter máquina, se recolecta todo maquinaria y los cafés de altura se recolectan uno a uno, mano a mano, Ujú, ujú. ¿vale? Entonces, un grano a grano, o sea, es Guau. un tema, sí, sí, sí. Yo que tengo finca lo palpo en primera persona y te quedas sorprendido de, para sacar un kilo de café tostado, lo que tienes que hacer. Y Ujú. por eso el protagonismo que hay en las fincas es primordial para toda Cuán nuestra Mira, de cadena. hecho, dinos, ¿cuántos kilos hay que sacar de de Mira, de grano? una, en kilos exactamente no te sabría decir, pero una planta de café, que viene a ser la planta de café es como un arbusto, Ujú, más o menos de metro y medio, dependiendo, hay muy altos y hay más bajos, pero más o ujú, menos metro y medio, 2 metros. ujú, Vaciarla entera, ujú, ujú, que en lo que va siendo en cereza, ujú. ahí te sale un kilo de café verde que viene a ser 800 gramos de café tostado. O sea, 1 kilo de café Claro, verde y 800, gramos, una sola gramos de planta, café claro, tostado. una bolsita. Es que Exactamente. claro, Es que eh esos son como un cesto lleno de cerezas. Claro. No, o sea, te hacía esta pregunta porque, lo comentábamos antes, ¿no? Hay una diferencia de precio, evidentemente, también con respecto a este café industrial y como todo, ¿no? Y
y entenderlo, ¿no? Porque aparte del sabor y tal, pues entender desde esa parte de recolección que decías. Y entonces, tú Claro. te Entonces, es si quieres, te sí, explico sigue, sigue. la diferencia. Sí. El tema es que eso, lo que te decía de la recolección, pues claro, ya primero que una es máquina y la otra no. Ujú, Dentro de la recolección a mano también hay mala recolección y buena. Y café especialidad es educar al recolector que solo tiene que recoger las maduras, que ujú, incluso nosotros las medimos con grados Brick y demás para saber que está en el punto óptimo de maduración. Y es educarle para ello y al final ese recolector que está ahí, no olvidemos que es un tercer mundo, pues hay ujujú, que darle un aliciente. Entonces ujú, también se le paga más al recolector de café de especialidad. ujujú, Después se pasa a la parte de llamadas de procesos. Pues los ujú, procesos son en maquinaria industrial, el caso o incluso secados, el café se seca en el suelo, en cemento, y en el caso de café de especialidad, pues hay unos pasos de fermentaciones, hay unos pasos que se seca, por ejemplo, en vez de secarlo en el suelo, se secan en camas africanas, que es como una mesa, pero con rejilla, que se va moviendo cada 15 minutos. Después se miden todos los pasos las humedades y en este caso es todo mucho más industrial y se seca incluso en máquinas que se secan, se llaman secadoras, que es máquinas industriales. ujú. Entonces, nosotros aparte después se quitan los defectos en una cinta uno a uno, que hay personas al lado de la cinta del café verde que se va quitando con luces los defectos con picking, lo Ujú. otro va todo al saco. Alterarlo. Eh, sí, sí. Entonces hay máquinas en el café especialidad, el café verde, que también seleccionan aparte de eso en láser, que te Ujú, va quitando pues las imperfecciones. Después, cuando se mete en el famoso saco de yute, ¿no? Que todos conocemos, pues en el caso del café especialidad va con un saco antes que se llama Grain Pro, que es un saco que es aparentemente de plástico, pero está hecho a base de arroz ujú. y cuál te protege mucho más, todo el transporte en el container que va en barco. Y Eso es cuando ya entonces viene ya a viene, aquí para ser tostado, ¿no? exacto, sí, sí. Ujú, Y una vez aquí, pues se mantiene mucho mejor, tiene el doble de durabilidad y está mucho más protegido. Y en ujujú, el caso del otro, pues viene con el yute a saco, que eso ahí, pues la verdad es que mm. se Se estropea, ¿no? O sea, se mucho más, puede secar antes, lo que sea. se estropea antes, sí, sí, sí. Ujú. Y Porque después aquí, el pues se tuesta de más pequeñito en pequeñito, de 15, 20, 30, 40 kilos, y lo otro estamos hablando de tuestes y monomarietal, y cada perfil y cada finca tiene un tueste específico con un software que desarrollamos, y en el caso del comercial se meten varias variedades juntas y se quema y no se ujú, mira un poco el tema del tueste, que nosotros, pues un poco como la alta cocina, se cocina a fuego lento ujujú. y no se quema el café, sino se cocina. Es un café que si tú lo ves aparentemente, pues es un café como una avellana, o sea, un color avellana y lo otro es un color negro, incluso Negro. brillante. Ujú, ujú. Y, pero ¿hay café que viene ya tostado también de origen o generalmente no se tuesta todo ya en destino? Generalmente se tuesta todo en destino, sí. Ah, vale, o Sí, sea, sí, bueno, puede ser que hay unas marcas, no sé, te diría, me invento, ¿eh? Como es como Juan Valdés, ujú, que sí que distribuye café tostado por el resto del mundo, ujú, pero generalmente los tostadores nacionales comerciales tienen sus propios tostadores. Sí. vale, vale, esto no lo sabía. Y decías antes que habéis desarrollado un software para, o sea, para que cada café, según procedencia, etcétera, tenga su tueste ideal, ¿no? Bueno, nosotros no, hay un ¿Cómo? software que utiliza mayoritariamente toda la gente que trabajamos en el café de especialidad. Ajá, Es un twister que se vincula a la tostadora, ujú, se enlaza y entonces de ahí se sacan muchos parámetros de tanto pues temperatura del grano, temperatura del aire, temperatura del bombo, flujo de aire. Entonces de ahí tienes tienes unas gráficas que bueno, se trata de encontrar el tueste ideal para el café que has escogido después de catarlo y replicarlo. ujú. No, no, pues mira, esto no, qué interesante también. Oye, y volviendo un poco a ti y a la empresa, o sea, cuando iniciaste esto en 2009, ¿lo que tenías en la cabeza o pensabas llegar a donde estás hoy?
¿O Mm, pensabas que ibas a ser chiquitito? O sea, No, cuál era la ambición cuando lanzas esto? ¿Era realmente tener algo chiquitito o quería o no, mm, no, siempre la verdad es que la ambición era crecer, ujú, pero era más por el hecho más de montar como cafeterías y ujú, que sí que lo hemos probado en un ujú, momento, en 2016 hice un intento de hacer así tipo franquicias y tal. Era más el concepto franquicia que volumen de tuestes o volumen más así. La verdad es que era más por el tema de explotación de tiendas y franquicias que por más ir al gran consumo, ir o sea, gran consumo de volumen de tueste. Sí. ujú, ujú. Y Pero sí que y era crecer, sí. ujú, ujú. Pero ahora os habéis centrado más en la parte del tueste, ¿no? Me decías. Sí, Porque ahora 4 estamos más centrados. toneladas al mes da para Sí, muchas bolsas de café. sí, estamos más en. O sea, al final un poco lo que nos hemos dado cuenta después de tener cafeterías propias, de tener varios sitios, hemos tenido tanto en Lisboa, en Madrid, hemos tenteado un poco lo que va siendo el concepto más offline. Ujú, Consideramos que el futuro está un poco en llegar a las mayores casas posibles, a los mayores sitios de acceso al público final, ujú. que al final creemos que la tendencia está ahí. Nosotros todo es online, tanto B2B como B2C. Sí Ah, que es vale. verdad que tenemos presencia a nivel pues, comercial, pues para dar asesoramiento y seguimiento a locales de Ujú, hostelería, pero nosotros tenemos, toda distribución la hacemos mediante nuestra web, ujú, ujú. tanto para doméstico como para lo que va siendo de apoyo a los comercios y hostelería. Y a través de, o sea, o cuáles son las palancas que hay que activar para llegar a más gente? O sea, ¿cómo lo conseguís? ¿A través de formación, de redes, de dar explicaciones, hacer o sea, cuál es un poco el plan Todo lo que para ujú, creo que hay que tocar todas esas cosas que has dicho y más. O sea, al mm, final no es una tecla que si vamos a eso y ahí está, sino al final queremos que hay que estar presentes en eventos, hay que estar mm, presentes en redes, hay que estar presente en la calle, hay que estar atentos pues para que se pueda dar un servicio comercial, porque al final un poco nuestro proyecto de crecimiento también queríamos en España no hay un café, o sea, el café comercial más que en productos se basa en servicios. Quiere decir, ujú, se basa en que no te fijas tanto en lo que va siendo el producto, sino te fijas en que te viene, te pone la máquina, servicio técnico, el comercial pasa cada X y tienes un servicio que, bueno, no te preocupas de lo que te están dando, sino más de que tú estés cubierto en todo eso y que puedas dar ujú, un servicio a tu cliente final. Entonces, el ujú, café de especialidad hasta ahora era muy de nicho y cada vez más, pues lo que queremos es estar ahí en la palestra para ujú, poder atender a esos hosteleros que se vean, pues, bien atendidos, porque al final yo creo, o en Café Finca consideramos que no somos un producto solo, ujú, porque eso creo que hay muchos que lo hacen. Somos toda una empresa que te va a dar un servicio preventa, postventa y te va a dar ujú, un seguimiento. Al final ujú, creemos que tienes que estar ayudado en todo eso. mm, Entonces, de ahí un poco a tocar todo lo que tú comentabas, pues ujú. desde eventos, redes, servicio preventa, Formación, todo, postventa, claro. formación, estar Mm, formando a nuestros clientes y asesorarles en el día a día, en que claro. le lleguen los pedidos a tiempo, en que le tengan un packaging adecuado a lo que necesitan, en que tengan un servicio técnico cuando se les estropee la máquina en la mañana en un momento top de consumo. Al final, todo eso es el café, aunque pensemos que solo es el producto. Ujú, Entonces, claro, es muy difícil, creemos, el estar en todo, pero en eso es lo que trabajamos el día a día, es en trabajar en que todo eso esté cubierto, ujú, más ujú. que solo sea un producto, porque al final no Claro, solo de claro. eso se vive. No, porque el producto solo en sí, efectivamente, necesita de más cosas, ¿no? Alrededor, claro. Total. Sí. Y esa, ya decíamos, ¿no? O sea, el reto es llegar a las más, tener mucho más alcance, llegar a cuantas más casas mejor, más negocios mejor. ¿Cuándo
O sea, ¿tú lo ves posible esto en algún momento que dejemos poquito a poco y que ese café industrial vaya, siendo cada vez menos y tenga menos importancia? No sé si en algún país que está más avanzado, que decías antes, Estados Unidos y tal, ¿cuánto de lejos estamos con respecto a ellos, por ejemplo, para alcanzar algo así? Mira, ronda más o menos en Estados Unidos está en un 50% del consumo es especialidad. Ostras, Centro Europa estamos en el 20 y pico. Y en España estamos en un 0,1, un 1, si llega, creo. ¡ah! O sea, la Claro, diferencia es tal. Y en Estados Unidos, es fíjate, a brutal. mí me sorprende que sea Estados Unidos tanto, que, ¿no? El café parece como que no, o sea, No, no, que va. por la cultura de pelis y te hablo, ¿eh? Aunque yo he viajado Claro, varias veces a Estados Unidos y no te dan la sensación de tener ese amor por el café, o sea, me sorprende, que sea. no, hay grandes marcas grandes con muchos volúmenes Ujú. muy grandes volúmenes muy Ah, grandes de café y que hay, o sea, te puedo decir que hay grandes corporaciones que han invadido esas marcas de especialidad. O sea, hay guau, alguna marca, sí, hay marcas que han comprado cafés de especialidad, Nestlé, por ejemplo, vale. Coca-Cola, Ujú. para que veas un poco la evolución en diferencia aquí. Ujú. O sea, Bueno, porque esos grupos ah, también están presentes aquí, pero que al final el cliente lo demanda, ¿no? Porque si hay ese 50% de consumo de café de especialidad, claro, es que la gente también claro. lo pide, porque aquí también están estas multinacionales, pero la gente sigue sin De pedir. momento no. Sí. ¿No? Que entiendo que también pasa por ahí, ¿no? Porque el usuario, lo que decíamos al inicio del episodio, que el usuario sea más experto y lo pida. Y que en algún momento grabamos también otro podcast sobre café con uno de los profes nuestros que ha grabado un curso, Harry Neira, que hace un poco la introducción al mundo del café y todo esto que hablábamos de las variedades y tal. Y, y se me ha ido el hilo y no sé lo que te iba a decir. Que decías, no pasa nada. No, pero yo creo que era esto, ¿no? Que el cliente se va haciendo cada vez más experto, Sí, y eso es un poco lo que hay que intentar, ¿no? Que sepan cada vez más para que lo pidan, porque es que si no, difícilmente a lo mejor se puede introducir más, porque es que la diferencia es sí, brutal, o sea, de 0,1 a 50. Me has sí, dejado, sí, no sí, tenía ni idea. Ujú. Y, sí, sí. sí, sí, Y cuenta, como te cuenta. decía antes que hablábamos del tema de la arábiga y del robusta, Mm. ahora sí, como recapitulando en eso, sí, es el 70% arábica y 30% robusta en el mundo. Vale, a nivel de producción. A nivel de producción, sí. Vale, vale. Sí, o sea que sí que es bastante más el arábica. Y mucha gente Em, lo que cuenta es con, bueno, hay veces muchas marcas comerciales lo que hacen es mezclas, ¿no? Mezclan, dicen claro. que es café natural y ponen el café robusta. Al final se juega mucho con lo Mm. que hablábamos hace un momento, que es con la inexperiencia del consumidor final, ¿sabes? Ujú. Que al final, como no conoce, pues muchos hosteleros nos vienen, no, que, mira, es que me están suministrando un 100% arábica. Y claro, abres el paquete y dices, no. No. Entonces, claro, eso es, bueno, al final le engañan porque no, como consumidor final, ni el hostelero sabe, pues Mm. se Claro, aprovechan. es más fácil. Y mira, y sí, ya sé lo que iba a decir antes, que sobre esto de que el usuario cada vez sabe más, ¿no? Y lo hablamos en uno de los episodios que hablábamos, es igual que en un restaurante, en una cafetería, en un negocio de hostelería, ya tienen sus cartas de vino. Tú no llegas ahí y dices, ponme una copa de vino, pero ¿de cuál? ¿Tinto o blanco? Da igual, vino, ¿no? O sea, Sí. que esto ya no ocurre, entonces que debería, o sea, que con el café tendamos un poco a esto también, ¿no? Que la gente ya empieza a decir, no, pues quiero el café tal, o lo que dices tú antes, ¿no? Que ya sepas diferenciar si Mm, quieres más uno de Colombia, de Brasil, o si quieres uno de Etiopía. Y que, y mm, que, y que ya sepas un mínimo, ¿no? Igual que no todo el mundo es experto en vinos, pero ya sabes la diferencia entre un tinto, un blanco y un rosado y un espumoso. Ya sabes mínimamente las diferencias entre un Rioja y un Ribera, pues aquí igual, que poco a poco nos vayamos familiarizando con todo esto, para ganar todos, como decíamos antes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en diferencia con el vino, lo que nos encontramos nosotros nos encontramos en el momento de que nuestros abuelos, Mm, bueno, abuelos, no sé si a lo mejor nuestros abuelos empezaron ujú, ellos tenían el vino de la casa y el vino mm, que te ponían encima de la mesa, que no te mm. preguntaban, como bien decías tú, pam, vino, pam, y te lo tomabas
Y claro, a nuestros abuelos, el salto de ese de, no, toma, un vino de Ribera del Duero de cosecha Mm, tal, ujú, de tal uva, se lo tomaba y decía, pero esto es aguachirri, esto, ¿sabes? Al final, claro, le decías, están acostumbrados al vino rudo de mm, sellero, de bodega así mm, más estándar. Y ujú, claro, pues nos encontramos en ese momento, cambio generacional, cambio de consumo, que es difícil, pero cada vez más, pues al final la generación que va siendo, al final, que son nuestros padres, ¿no? Pues ujú, encuentro que es la generación que ha ayudado a evolucionar el vino. ujú, eh, Nosotros nos encontramos en el momento de que mucha gente pues joven que está empezando a tomar un buen consumo de café, ya mm, va a arrastrar la otra generación. Entonces nos mm. encontramos en ese inicio que se encontró el vino en su momento. Sí, 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 totalmente. Buena comparativa, efectivamente. Sí, la gente joven que arrastre más hacia este consumo, pues ahí que ganemos también todos. Oye, y Claro, cuéntame, ya para terminar un poco, nos has hablado que tú tienes allí, ¿no? Finca propia. Cuéntanos un poco dónde está y cómo se gestiona un negocio como este. bueno, esto es algo que yo quiero dejar claro que porque lo más difícil es el cultivo, o una más difícil, es una de las partes más difíciles del café. Entonces yo tengo la gran suerte de tener ahí a casi familia, al final esto nace de una relación de 14 años con un productor que ya pues después de tanto tiempo es familia Ujú, prácticamente, que al final tenemos ese lujo de poder disponer de esas tierras gracias a él, porque ujú, esto bueno, es una larga historia, pero eso es me cedió, me regaló, son 7.000 metros cuadrados de finca, fue su regalo de bodas, en mi boda. guau, qué O sea, bonito. no, Qué espectacular. pasada. Y, y entonces, de ahí limpiamos nosotros el terreno, lo plantamos nosotros, hace 8 años que estamos ya Ujú, haciéndolo. Entonces, al final, esto es muy difícil que tú puedas llevar a tanta distancia cualquier cosa. claro. Entonces, Ujú, gracias a él, pues ujujú, y a su familia, que es la familia Paz, y él es Arnold, pues podemos llevarlo a cabo. Si ujujú, no, y nosotros lo utilizamos muy experimental, pues para conocer más pues, la tierra, conocer más el producto aún, y hemos plantado varietales diferentes, que es un poquito más experimental, más que de ujú, producción al uso, ujú. pero que Bueno, es como un I+D, ¿no? totalmente. Es vuestro laboratorio de I+D. Total, sí, Ujú, sí, sí, pero mi totales respetos a los productores, que creo que ese trabajo lo tienen que hacer ellos y son los expertos, y al final nosotros aquí lo que hacemos es intentar saber más e investigar más sobre el producto y ujujú. conocer. Y Pues está en que Honduras, ajá. en una zona que se llama Santa Bárbara, una Ujú, zona muy buena en producción de café, y mm, a unos 1.500 de altura, 1.500 ujú. metros de altura. Oye, qué historia más Y bonita. es muy chula. Ahora sí, ahora te voy a conmover más. Se llama Finca del Nacimiento porque tiene un nacimiento de agua natural, Oh, y aparte, la primera cosecha coincidió con el nacimiento de mi hijo. bueno. O sea que de mi Entonces, primer hijo, pues después tengo. estabas O sea que predestinado a estar en ese sitio. Qué bonito. Sí, 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 joder, que nada, la historia es muy chula. Sí, sí. En YouTube hay un documental sobre la historia Ah, de la finca, muy chulo. pues mira, si luego nos pasáis el Os enlace invito a verlo. y lo ponemos en las notas del podcast. Luego Ah, nos guay, pasáis el enlace perfecto. y en la descripción del podcast lo ponemos y que lo pueda ver la gente. Venga. Y luego imagino que también viajas, bastante para conocer, o sea, aparte de tu finca y este laboratorio, ¿no? Entre comillas, de I+D que tenéis allí, que viajarás también por el mundo para conocer, ¿no? Otras variedades, otros orígenes. Sí, sí, Ujú, sí. Nosotros, al final, bueno, algo que no hemos hablado, que también yo tengo aquí, pues, mi mano derecha, socio, amigo ujú, y también familia, que es Juan, que ujú, Juan se unió con nosotros al cabo de,
de 4 o 5 años de iniciar el proyecto. Ujú. Y él, de la mano de él, pues sí, viajamos a países productores, como puede ser Etiopía, hemos estado en Ecuador, Nicaragua, Guatemala. Ahora, el lunes llegué, que estuve en Honduras, El Salvador. Guau. Bueno, sí, la verdad es que tenemos suerte en ese sentido. eh, Tenemos la gran suerte de poder viajar, conocer y indagar en estos países, y muy afortunados de ello, sí. ¿Y se puede tener un favorito? A lo mejor digo una tontería, ¿no? Esto es como tus hijos o como se puede tener o sea, una variedad así, no sé si se llaman variedad, lo estoy llamando variedad y lo mismo me estoy aquí Orígenes, a lo mejor, orígenes, ¿no? sí. ¿Se puede tener un origen favorito o tú tienes alguno favorito? Mira, yo tengo, a ver, de tierra te digo, ya tirando un poco de corazón, y como has dicho de los hijos, me tira a Honduras por el vínculo que tengo Claro. con la familia Ujú, y con lo que va siendo la finca. ujú. Pero sí que es verdad que te diría como variedad botánica preferida, que hay cientos y cientos de tal, para mí es el perfil se llama una variedad que se llama SL28, que es autóctona de Etiopía. Y Etiopía SL, ¿cómo es es? la A ver, cuna. ¿SL? SL28. SL, qué nombre tan romántico. Sí, no es nada romántico. Muy Pensaba que ibas a decir un numérico, nombre en pero latín o algo así. alfabético. SL28, digo, bueno. No, es curiosa, es una variedad curiosa Y y esto es un de perfil Etiopía. curioso así. Es de Pues Etiopía. Etiopía es la cuna del café y es una pasada porque ahí no hay fincas y crece todo silvestre o en parcelas ujú, pequeñitas que han adquirido la gente de allí, y, ujú, se ve, y sale una de los perfiles de taza pues mejores del mundo. Sí, ujú, ujú. Oye, ya, o sea, ya desconocimiento un poco geográfico, pero ¿Etiopía tiene, montañas tan altas? ¿O es que sí, crece en sí, 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 otro? sí. Sí, fíjate. No, 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 No. está toda la parte de Etiopía y la parte de Kenia, son los países productores y cafés de 2.000 metros de altura. Claro, Sí, 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 sí. Kenia sí que lo tengo más fichado, ¿no? Bueno, la parte que nosotros trabajamos mucho, la Vale. parte de Yirgachev, Sidamo, está Ujú. colindante con Kenia. Sí. Vale, vale, claro, en esa parte sí. Qué guay. Oye, pues he aprendido un montón de cositas. Gracias. Em, ya para ir cerrando, sí que me gustaría que me dijeras tú, cómo te gustaría a ti que fuera este sector de la hostelería de aquí a poco. ¿Cómo lo diseñarías tú? Yo simplemente es coger y rebobinar los hábitos de consumo. Yo haría Ujú, una rebobinar y pondría, o sea, simplemente que vuelvan los proveedores de mercado, que vuelvan los mm, proveedores de proximidad, y que está pasando, ¿eh? Pero que al final que el hostelero tire de mercado, de cosas, de productos de proximidad, cultivos cercanos, ujú, y que cada vez vaya evitando más la industrialización mm, de los proveedores. ujú. No, está bien. O sea, Oye, como antes, ujú. Sí, desde luego. simplemente. Sí, sí, sí. Y hablando de esto, por ejemplo, ¿se podría dar una variedad de café en montañas en España? ¿O se ha intentado? Sí, en España al final solo se cultiva de Capricornio hacia abajo, y Ah, entonces ujú. entonces lo único que llega aquí es el tema de En Canarias. Canarias, ¿no? Sí, esto lo Sí, conozco. Ujú, En Canarias está ahí la parte de Agaete, que tenemos ahí a nuestro amigo Antonio, ujú, ujú, que él es productor de ahí, de una finca de ahí, y ujú. sí, ahí es el único sitio de Europa que se cultiva café. Sí, sí. Claro, o sea, no, claro, yo no me acordaba del dato este que tiene que estar por debajo de Capricornio para tener el cultivo. O sea, que la planta aquí no podría crecer. O sea, me la plantas en Pirineos y y aquí allí no crece nada, ¿no? No, no, no. Sí que es verdad y bueno, y te diría yo que vamos a lo mejor a probar algo. Cada Ujú. vez más hay menos estaciones, por desgracia, ¿no? Claro, es que Entonces, a lo mejor aquí vamos con invernadero, pero claro, porque necesita no. mucho calor. Sí, necesita una estabilidad y Mm, no bajar mucho de temperatura. que Ahí, no por haya mucha ejemplo, pues claro, fluctuación.
Claro, al final sí, por las noches hay bajas de temperaturas en los países más, Centroamérica, Ujú. Sudamérica y demás, pero claro, no hay heladas, por ejemplo, No, no no hay. tanto como aquí, claro. Vale, vale. Sí, Es es más estable, humedad, sí, Ujú, ujú. Esto no era y el dato muchas que decía. lluvias, sobre Claro, todo, que claro, es muy como crece húmedo el y café. mucho calor. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Guay. Pues, última pregunta, me gustaría que me recomendaras a alguien para venir aquí al podcast igual que has estado tú. ¿A quién te gustaría a ti escuchar sobre cualquier ámbito de la gastronomía? A ver, yo escuchar, ya he visto y he escuchado varios vuestros y tenéis un abanico bastante amplio en la Ujú, gastronomía ujú. y a lo mejor creo que para darle la guinda al pastel, eh, un productor de café. Pues mira, sí, la verdad es que, no sé, creo que alguien nos recomendó también este productor de Canarias. Puede ser, Ah, mira, sí, me sí, suena, pero mira, sería un puede, puede buen estar bien. Sí, sí. Sí, sí. pues A lo mejor más, yo te diría, para mí, o sea, con un producto de canales, con Antonio sería la hostia también, pero mm, para mí alguien más fuera de vale. de nuestra radio, más como Ujú. más fuera de todo lo que va siendo Europa, y me iría a un país productor de familias Oye, pues que preséntanos nosotros a trabajamos. Arnold. Y Arnold que estaría oye, encantado pues él sí que viaja, pero ajá. él son quinta generación, más de 100 años de producción, de Guau, pues productores. oye, pues es un buen pues mira, preséntanoslo y que venga aquí, Tú, porque me parece fascinante que pueda venir aquí un productor, y lo que dices tú, de quinta generación y que nos cuente todo este proceso ya, pero que lo debe llevar en la sangre, vamos. día y hora y seguro está encantado. Genial, genial, Sí, pues sí, venga, lo sí, sí. arreglamos. Pues, Venga, Jonathan, ha sido, te lo digo sinceramente, he aprendido un montón de cosas, que esto es lo que me gusta también, somos una escuela, o sea que nosotros también aprendemos cosas, y si los oyentes y los que escuchan este podcast han aprendido también algo, nos damos por satisfechos. Así que millones de gracias por todo lo que nos has contado. em, y muchas gracias por haber venido. No sé si tienes algo más que decir. nada, darte las gracias a ti por el trabajo que hacéis y al final creo que todo lo que va siendo la gastronomía en España es nuestro fuerte y creo que hay que defenderla, cuidarla y comunicarla. Así que agradecido Estupendo. de poder aportar un poquito. Pues muchas gracias, y dejaremos en las notas del podcast el enlace a Café de Finca, ya lo he dicho bien para terminar, Café de Finca, para Sí, que tengan ahí también toda la info, puedan bucear un poquito más de quién sois, y por qué no probar los productos y compraros más café del rico. Así que ahí lo dejaremos. muchas gracias, Lorena. Si te ha gustado este café, dale un like. Nos ayudará a que más personas lo descubran. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.